feliz de tenerlos acá. Este día quiero mostrarte una de las plantas más bellas pero complicadas en la jardinería. Estamos hablando de la Ceropegia woodii. La Ceropegia woodii es nivel intermedio en la jardinería y realmente para muchos no se nos da esta planta. A mí me ha sido muy difícil su mantenimiento. Recientemente adquirí este ejemplar y con la sorpresa que me ha florecido por montones. Doy acá muchos tips para mantenerla siempre linda y vamos a hacer un trasplante de emergencia. La Ceropegia woodii realmente es una semisuculenta porque tiene la capacidad también de guardar o almacenar agua entre sus hojas y su tallo. Es una de las plantas que florece y la floración es muy particular. Realmente a mí me ha sorprendido porque me ha florecido mucho y por eso fue que no quise hacer el trasplante. En mi país lo que se utiliza como sustrato es la hojarasca, son las hojas que caen de los árboles y esto tiende a guardar demasiada, pero demasiada humedad para nuestras plantas. Realmente le aporta muchos nutrientes porque le da esos beneficios. Cuando ella comienza a degradarse entre la tierra, le aporta muchos micro y macronutrientes a la planta, pero realmente las deja muy encharcadas en el riego y sobre todo si es un clima como el que tenemos por el momento. Mi clima ha estado súper lluvioso y eso ha sido un factor muy pero muy inconveniente para mi pobre planta. Además que es una de las plantas de un riego súper difícil, es muy exigente en la iluminación, es muy exigente en los sustratos y aún así ella no quise hacer el trasplante porque ya tenía floración, entonces no quise intervenir, pero realmente el riego y el sustrato está súper mal, está súper encharcado y no quería intervenir, pero realmente tocará hacer un trasplante de emergencia. Una de las curiosidades de esta planta es que tienen bulbos y mediante sus bulbos podemos hacer la reproducción. Entonces tienen estas pelotitas que muchas veces he visto en muchos grupos que siempre dicen que si son los nematodos o si está enferma, pero realmente este es un método fácil de reproducción de tu Ceropegia. Tiene estos bulbos que pueden ver que tiene también raíces y por medio de ellas un buen sustrato hacemos una reproducción. Este trasplante será súper complicado porque por ser una cadena de corazones se enredan entre ellas y además el sustrato está muy pero muy encharcado. Primero quiero mostrarte el sustrato ideal para estas plantas. Una de las confusiones que siempre tenemos es creer que el sustrato es el mismo para todas las plantas y realmente cada una de las plantas tiene ciertas exigencias entre los minerales o los elementos orgánicos. Algunas necesitan más elementos minerales y otras mucho más elementos orgánicos. Este es mi sustrato para las suculentas y para los cactus. Generalmente estas plantas contienen mucho elemento mineral y queda una tierra suelta. Este super sustrato que yo utilizo para las suculentas le ayuda mucho a la oxigenación de las raíces y además queda un sustrato súper suelto. Además contiene tierra negra, hojarascas, piedra pómez y arena. Entonces esto es lo que estoy utilizando. También se le puede agregar a este sustrato cascarilla de arroz, piedra volcánica, cascajo rojo, cascajo blanco, perlita. Hay muchos que podemos hacer. Lo principal es que contenga mucho elemento mineral. También se le puede agregar carbón, que yo lo que hago es triturarlo y se lo agrego. Entonces es un súper sustrato. Además no encharca. Esta planta cadena de corazones siempre he visto en muchos grupos que comentan que ha sido muy difícil. A mí me ha sido súper, pero súper difícil. Es muy exigente en los riegos, es muy exigente en la iluminación, es muy exigente en el sustrato y es muy exigente en el clima ideal para ello. Mi clima es un clima súper, pero súper húmedo.
Ay. Mi clima es un clima muy tropical, súper húmedo, y eso también no les beneficia a muchas de las plantas. Además, en esta época sale poco el sol, entonces tiende a guardar mucho, pero mucho la humedad. Y aparte que el sustrato no es el adecuado, entonces ha sido algo que realmente le ha ido muy mal a mi cadena de corazones. Vamos a agregarla acá. Va a ser muy difícil porque al ser cadena se enreda mucho y quiero dañarla lo menos posible. Quiero hacer 2 macetas, ya tengo las macetas directamente para ellas, pero siento que esto va a ser súper, pero súper complicado porque es una sola. Entonces me va a tocar hacer una separación de ellas. Lo complicado de ella es desenredarla, porque por ser una cadena se enredan entre ellas. Al hacer un trasplante de tu Ceropegia woodii es necesario revisar el sustrato porque pueden quedar algunos bulbos en el sustrato como este que quedaron ahí, y por medio de ellos también podemos hacer la reproducción de nuestra cadena de corazones. Hay 3 métodos de la reproducción de la Ceropegia woodii: por medio de los bulbos, por medio de semillas y por medio de esqueje. Podemos cortar los esquejes, ponerlos en agua para incentivar las raíces acuáticas y luego colocarla a un buen sustrato para que se desarrollen. Aquí tengo un bulbo de la Ceropegia woodii y de ahí proviene la cadena de corazones, entonces fácilmente podemos hacer una reproducción desde el bulbo. Es mucho más fácil que hacerla por medio de esqueje. Muchos tienden a cortarla, pero a mí lo que me encanta es que quede así, colgante. Entonces muchos la cortan porque está demasiado larga y la colocan directamente en agua hasta que incentive mucho sus raíces y colocarla luego a un buen sustrato. Estas son las macetas que tengo para ella. Le agregué al fondo piedra pómez para que le ayude también a la oxigenación de las raíces. Quiero hacer 2 macetas de ella. Las tengo acá. Y vamos a hacer el trasplante. Te muestro también esta palita de materiales reciclados de un shampoo. Hice el corte de la forma de palita y me sirve mucho porque las palitas que son para cactus y suculentas son muy pequeñas, entonces esta me ayuda mucho más a la manipulación del sustrato. Vamos a hacer el cambio de sustrato. Si ven, este sustrato es súper suelto, entonces no retiene mucho el agua y esto es lo que le ayuda a ella a poder desarrollarse muy bien. Hay algunos bulbos que también están podridos porque el enemigo de ella, al igual que los cactus y las suculentas, es el exceso de riego. Otros que están perfectos, como este, que se puede hacer fácilmente la reproducción. Lo complicado de ella, por ser una cadena, es que se enredan entre ellas y esto es lo difícil. Logré
desenredarlas y vamos a colocar directamente estos bulbos. Hay unos bulbos muy desarrollados y hay unos bulbos muy pequeños, entonces los vamos a colocar directamente al sustrato. A mí me encanta verla así colgante, eso es lo que más me gusta, que se vea lo colgante. Este tiene muchos bulbos, toda la cadena, entonces me va a ser súper fácil colocarla directamente al sustrato. Se ve hermosa, pero muy difícil hacer el trasplante. Se me ha complicado un montón. Si alguien sabe de cómo desenredarlas fácilmente, pues me lo deja en los comentarios, porque me ha sido muy complicado, muy difícil. Me baso en los bulbos y luego eso queda lo demás colgante, pero realmente a veces veo que tiene demasiados bulbos. Además tiene una como tipo vainita, es esta. Y esta contiene las semillas, entonces por medio de ellas también podemos hacer la reproducción muy fácilmente, por medio de semillas. Hay unos bulbos que son muy grandes y están llenos de raíces y otros bulbos que son pequeños. Por eso siempre tenemos que buscar en el sustrato cuando hacemos el trasplante, porque puede ser que en el sustrato queden algunos de estos bulbos. Además su floración es muy particular y muy linda. Son unas pequeñas flores, no son nada llamativos. Lo llamativo de esta planta es su forma de corazones. Eso es lo que hace que a muchos nos enamore su forma y no nos demos por vencido con ella. Realmente a mí me ha sido muy, muy, muy difícil. No les miento cuando les digo que es muy difícil. Voy a tener que hacer muchos cortes porque todas están unidas. Entonces quizá voy a hacer otra maceta porque esta está súper llena de bulbos. Entonces ya no tiene más espacio. Vamos a hacer otra maceta de ellos. Voy a colocarle sustrato. Tengo otra maceta porque son
muchos los bulbos que tiene cada una, entonces quiero dejarle mucho espacio para ellas para que puedan reproducirse muy bien. Están quedando preciosas. Es que esto es lo que llama más la atención, que quede eso colgante y en el color blanco se ven hermosos. Esta tiene floración, ahí pueden ver la flor. Es esta. Todas esas vienen por medio de bulbos. Quiero mostrarte así cuáles son los bulbos. Estos, ahí pueden ver. Este está lleno de bulbos. Entonces cuando hacemos un sustrato debemos de revisar bien si no quedan bulbos en ese sustrato. Cuando hacemos un trasplante debemos de revisar bien para que no queden estos bulbos en el sustrato. Entonces por medio de esos bulbos es más fácil porque de ahí proviene toda la cadena de corazones. Ahí también tiene. Esta, por ejemplo, esta es la flor. Ahí. Así que tengo muchos bulbos de ella, de donde viene la cadena de corazones, entonces se va a hacer mucho más fácil. Aparte que no son todos los que están en pudrición, son pocos los que tienen señales de pudrición, entonces se va a hacer muy fácil. Una de las dudas que siempre tenemos es si hacer o no hacer el riego inmediatamente hacemos el trasplante. Yo siempre me baso para hacer el riego. Uno, si son plantas tropicales, y dos, si ha venido de estar en un sustrato muy húmedo, puede ser que tenga sus raíces saturadas. Entonces esas son dos cosas por las que yo me baso para hacer el riego. Si son plantas tropicales, pues inmediatamente les hago el riego al momento de hacer el trasplante porque exigen estar húmedas. Pero si son plantas suculentas y han estado en un sustrato muy encharcado y la pasamos a un nuevo sustrato para salvarlas, entonces no le hago el riego dentro de 5 o una semana, porque imagino que ellas tienen esa saturación de agua en sus raíces. Por ser suculenta, almacena mucho el agua en sus raíces. Por ejemplo, este bulbo está totalmente podrido. Entonces yo creo que logramos hacer el trasplante a tiempo. Este bulbo, por ejemplo, tiene esas raíces. Este es el resultado del trasplante súper complicado de estas bellezas cadenas de corazones. Espero brindarte muchos tips acerca de su cuidado y su mantenimiento. Los riegos son cuando el sustrato está seco, volver a regar. Además es muy importante el tipo de sustrato porque sin un buen sustrato estas bellezas no pueden reproducirse y no pueden mantenerse muy bien. Fácilmente podemos podrirla. Por ser una suculenta no toleran encharcamientos. Además la ubicación es muy esencial dentro o fuera de casa. No tolera las bajas temperaturas y es una de las plantas más pero más adorables en la jardinería. Me despido como siempre pidiéndote que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y también no olvides seguirme en todas mis redes como Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Amantes de la Naturaleza 503. Nos vemos pronto. Chao.